Uy, aquí estamos listos todos. ¿Mm? Bueno, pues bueno, yo estoy segura de que todos los que estamos conectados nos hemos visto alguna vez en la necesidad de llevar a cabo algún tipo de trámite, algún tipo de proceso administrativo. Y pues bueno, todos los trámites demandan la integración de algún expediente. Y pues esta labor es como la parte tediosa, la parte lenta, pero vista por todos como un mal necesario. Entonces, pues bueno, tratándose del sector fiduciario, el tema de los expedientes son parte del día a día, desde la integración hasta el resguardo, sin omitir, perdón, la importancia de la validación y la formalización del mismo. Entonces, pues el juego se pone verdaderamente interesante cuando ya en el tablero tenemos enfrente a las autoridades regulatorias, la necesidad de digitalizar, hay que tener en cuenta procesos de ciberseguridad, hay que tener en cuenta darle una buena experiencia al cliente, por supuesto, y también de alguna manera tenemos otros factores cruciales que se empiezan a volver muy relevantes en nuestra operativa. Entonces, pues por eso estamos aquí hoy. Si lo que buscas es incrementar tu seguridad en la gestión de fideicomisos, reducir tus tiempos y costos, pues este espacio está pensado especialmente para ustedes. Vamos a platicar un poquito más de cómo va a ser la dinámica. Como mencionábamos, micrófonos y cámaras apagadas para evitar problemas de conectividad, para avanzar con un flujo ágil. Y vamos a platicar de los diferentes tipos de fideicomisos. Vamos a recordar qué tipos de fideicomisos existen, en dónde estamos parados actualmente, cuál es nuestro punto de partida. Vamos a conocer dónde podríamos estar haciendo uso de las herramientas y metodologías de control de las que podemos echar un poquito de mano. Y vamos a tener finalmente sesión de preguntas y respuestas. Les vamos a pedir que de todas maneras a lo largo del proceso nos vayan compartiendo sus dudas aquí en el chat, que vamos a estar muy, muy al pendiente. Quiero darle la bienvenida a nuestros ponentes de lujo. Tenemos el placer y el honor de contar aquí con estos ponentes de lujo, el ingeniero Alberto Ponce. Bienvenido, ingeniero. Él es el director de ERG Consultores. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por Obviamente, invitarme. te agradezco el contrario la atención. Aquí también le damos la bienvenida al maestro Ángel Díaz. Él es director de riesgos y fraudes el de Latinoamérica en Clica Digital. Bienvenido, maestro Ángel. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, muchas gracias. Maestro Eduardo Sánchez, él es líder de Customer Success en XP Azul. Excelente día, maestro. Muy buenos días, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por su presencia dentro de esta sesión. Muchas gracias, maestro. Nos acompaña también el No sé qué maestro entrada es. Edgar ¿Y de qué Rosas. platicamos esto? Él es socio en ERG Consultores y BRR Seguridad Informática. Bienvenido, maestro. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Buen día. Muchas gracias, maestro. Buen día. Y maestro Eduardo Rosas Gutiérrez, socio de ERG Consultores y BRR Seguridad Informática. Bienvenido, maestro. Buen día. Buen día, ¿qué tal a todos? Buen día. Muchas gracias. Pues, sin más preámbulos, son todos suyos, maestro Eduardo. Claro que sí. Pues muchas gracias a todos por su tiempo. Y como saben, pues vamos a estar hablando de temas bien importantes, interesantes y creo que no tan explotados como deberían de ser en el sector financiero, que es el tema de la gestión fiduciaria y la inversión bursátil, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar hablando de estos temas, no nada más desde la definición como tal de escuela, sino de los temas satelitales que a todos nos interesan, regulación, sistemas, casos de éxito, heridas de guerra, etcétera, ¿no? Entonces, pues el objetivo es entender qué está pasando hoy en el mercado, qué puede suceder y qué necesitamos para que eso suceda, ¿no? Entonces, si me ayudan con la siguiente slide, por favor. Y pues bueno, vamos a comenzar con la parte de eh, definiciones de fideicomisos. Sé que aquí hay bastantes personas del sector financiero, entonces no me voy a volver muy técnico, pero básicamente, para pronto, como dice uno de mis colegas,
Pues la definición de fideicomiso es cuando una persona, físico o moral, traspasa ciertos bienes para que los administre un tercero. Y los frutos de esa administración, esas utilidades de esos activos, se le pasarán a un beneficiario, ¿no? Entonces, básicamente eso es un fideicomiso. Y esto se hace a través de una personalidad jurídica. Ese contrato de fideicomiso lo vuelve una personalidad jurídica y por lo tanto esos bienes que traspasa esa persona al administrador, digamos que dejan de ser de él como administrador, son ahora parte del fideicomiso como persona jurídica y eso tiene distintas ventajas legales, como por ejemplo, pues ante un embargo, lo que está dentro de ese fideicomiso, pues no se podrá tocar, ¿no? Hablando ya de temas de control, que no es el objetivo de esta sesión, ahorita vamos a ver otro tipo de ventajas, particularmente la bursatilización, que es la que nos interesa. Bueno, como saben, estas tres partes es el fideicomitente, el dueño de los recursos, que los transfiere a un fiduciario, que comúnmente es un banco, que comúnmente puede ser una casa de bolsa, una SOFIPO, una SOFOM, pudiera ser una fintech, siempre y cuando administre bien esas autorizaciones de cara a la CNBV. Hay por ahí algunas fintechs que juegan estos papeles en los fideicomisos. Y bueno, el beneficiario de los recursos es el fideicomisario. ¿Vale? Pues entendido esto, que es muy sencillo, realmente es muy sencillo, vamos al otro tema que es la bursatilización. Y aquí es cuando, por medio de un proceso financiero, convertimos activos o flujos de activos en valores negociables. Esto es, puedo tener, por ejemplo, una cartera de crédito que se va a cobrar a 3 años, a T3, y que en esos 3 años estará haciendo pagos a lo mejor mensuales. Bueno, eso lo puedo empaquetar, lo puedo convertir en un instrumento valor y venderlo el día de hoy. Quien compre ese instrumento valor adquiere el derecho de la cobranza de esa cartera, ¿no? Obviamente hay un descuento para la ganancia de quien vende o compra el valor en ese momento, ¿no? Ahorita vamos a ver el ejemplo más claro. Pero estos son los dos grandes elementos que vamos a estar platicando hoy en la sesión: fideicomisos y particularmente fideicomisos de inversión por medio de bursatilizaciones. ¿Vale? Entonces, si me ayudan con la siguiente slide, por favor. Ahí sí vamos teniendo preguntas. Por favor, en el chat escríbanlas y vamos a ir viendo las preguntas cada vez que pasemos de slides para mantener el control y no hacer esto un caos de voces, ¿no? Bueno, tipos de fideicomisos. Como ustedes saben, hay muchos. Los públicos, que son los de gobierno, administración pública, estatales, municipales, donde empaquetan sobre todo temas de construcción. Fideicomisos privados que tenemos de administración, inversión, garantía, y donde nos vamos a enfocar es en los bursatilizados, particularmente en la emisión de valores de garantía de cartera, las carteras de crédito, ¿no? Para las entidades que andan por acá que ofrecen crédito, pues vamos a estar hablando de los elementos necesarios para poder emitir estos valores fiduciarios a través de un fideicomiso y de manera segura poder obtener liquidez para los que tenemos cartera de crédito o de manera segura invertir nuestro recurso en este tipo de instrumentos a través de entidades, ¿no? Que es hacia donde vamos en este curso. Y finalmente, fideicomisos inmobiliarios, que se usa típicamente para testamentos o pensiones. Las fintech los están utilizando mucho para, sobre todo las crowdfunding de inmobiliarias. Entonces, bueno, pero no es el objetivo tocar este tema hoy. Nos vamos a enfocar en el tema de bursatilizados. ¿Vale? Entonces, si me ayudan con la siguiente slide, por favor. ¿Dónde estamos? A ver, ya les había comentado hace ratito que no se está explotando realmente como se debería este tema del fideicomiso de inversión entre las entidades financieras. Vemos que particularmente quien más lo hace son los bancos. Sin embargo, pues este es un mecanismo que pueden utilizar también las OFIPOS, las FOMES, ya lo mencionábamos, y que puede ayudarles a generar liquidez o a crear nuevos mecanismos de inversión. Pero ¿por qué no se está haciendo? ¿Qué hemos visto nosotros en el mercado, en ERG Consultores, que hemos estado
de aquí para allá por todo México con distintas entidades, desde bancos hasta fintechs, casas de bolsas, OFIPOS, OCAPs. Nos hemos metido hasta la sierra en distintas partes de la República, en Veracruz, en Jalisco, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto que esto no se está utilizando y creemos que una de las primeras grandes barreras es el tema regulatorio, ¿no? Vemos que hay ahí cierta reticencia de, es que me va a aplicar más regulación, es que los reportes regulatorios, es que los contratos, seguramente hay que subirlos con las reglas de Conducef, seguramente la regulación nos está pidiendo meter temas muy específicos, y luego tengo que voltearme con mi federación o con la CNBB para ver cómo autorizar este proceso. Luego yo no lo tengo muy claro si va a ser un flujo, si contablemente cómo se va a administrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es como el primer, digamos, tema de entrada que hemos visto que los detiene para, para ejercer este tipo de instrumentos dentro de las entidades. El segundo es el tema de los sistemas. Sistemas que administren este tipo de productos fiduciarios, realmente no hay muchos. Y los que hay, lamentablemente son parches que han hecho de otras cosas y no cubren realmente los requisitos, sí regulatorios, pero también de negocio. Entonces, al final del día, si no tenemos un buen sistema que gestione esto, lo que vamos a generar es un problema para una auditoría, para una visita de inspección, un problema pues, para el futuro, ¿no? Si no se tiene un sistema adecuado para gestionar estos instrumentos. Entonces, ese es el segundo. Y el tercer elemento creo yo también es bastante importante, es pues también la parte del desconocimiento del producto, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer? Por ahí me he topado con distintas entidades financieras, SOFOMES, SOFIPOS, que están buscando, por ejemplo, liquidez a través de las típicas líneas de crédito con los bancos o a través de la compra de valores en bolsas, capitales, o la emisión de deuda, ¿no? Con las SOFOMES que se vuelven reguladas, pero el costo es alto volverte regulado. Pues este es otro método para obtener esa liquidez, bursatilizar su cartera, generar esos certificados o títulos valores de la manera adecuada. No tiene que ser difícil, no es realmente tan complicado si hacemos las cosas con los asesores adecuados, con los sistemas adecuados, y nos acercamos de la manera correcta a la autoridad. No tiene por qué ser un dolor de cabeza esto. Y entonces pudiéramos estar haciendo estas bursatilizaciones de cartera, obteniendo los valores por adelantado el día de hoy y obteniendo esa liquidez con una tasa de interés menor a la que pudiéramos obtener, por ejemplo, en un crédito, ¿no? Entonces, esto es un punto a favor bien importante para este tipo de elementos. La otra, si son un grupo financiero o un grupo de empresas, eso facilita todavía más este tipo de productos, porque digamos que todo queda en casa y es más fácil que se venda este producto, digamos, de cara al regulador, ¿no? Para que nos lo autorice. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Dónde estamos? Si me ayudan con la siguiente slide, por favor. Justamente, ¿dónde podríamos estar? Eh, bueno, ¿dónde podríamos estar? Entendiendo bien el producto, que si yo tengo cartera y necesito liquidez hoy, la puedo empaquetar por medio de un fideicomiso, bursatilizarla y venderla para cederle los derechos de cobro a un tercero, pero que ese tercero el día de hoy me pague a descuento ese valor de esa cartera. Entonces yo obtengo la liquidez necesaria hoy y en el tiempo ese tercero irá cobrando la cartera conforme se vaya devengando. Entonces, para hacer esto, necesitamos de entrada entender los elementos regulatorios. Este es el primer gran parteaguas, regulación, donde tenemos que voltear a ver, por ejemplo, el tema contractual del fideicomiso, de las partes, y donde tenemos que validar que el contrato contemple no solo el happy case, sino también escenarios, digamos, divergentes. No, nos ha pasado muchas veces que hemos visto entidades donde están operando ya los fideicomisos, donde de repente les resulta que la persona que tenía que recibir los beneficios del fideicomiso falleció. O si es una empresa
desapareció hace 5 años. Y por más que los están buscando y a dónde mando estos recursos y dónde está la persona o el beneficiario, ya no hay nadie. Pues fíjense, el año pasado justo nos tocó en una visita de inspección donde el regulador eh, estaba revisando un caso de este tipo y le pregunta al responsable del área fiduciaria, oye, ¿qué vas a hacer con ese recurso? Pues no sabían porque no decía ni en el contrato, ni en ningún manual, ni en ningún lado qué hacer con un recurso que después no se puede entregar y donde ya no puedes contactar a las partes, ¿no? O sea, curioso, ¿no? Pero pasan esas cosas. Entonces, este tipo de elementos están tipificados en ley y en disposiciones y también hay una sana práctica relacionada. Eh, y al estar este instrumento solamente instrumentado con el Happy Case, cuando suceden estas situaciones, pues las áreas no saben qué hacer, ¿no? ¿Qué pasó en este caso? Pues todo el mundo se empezó a echar la culpa. Fiduciario, no, es culpa del jurídico porque no metió las cláusulas en el contrato. Jurídico, no, es culpa del comercial porque nos debió avisar que el cliente ya no estaba en esta vida, en este plano existencial. El comercial, no, pues es culpa del cliente porque ¿para qué se muere? ¿No? Entonces, fíjense cómo se van aventando la bolita. Y entonces algo que debió ser muy sencillo y que estas cosas ya están, digamos, eh, preestablecidas, no hay que inventar el hilo negro. Alguien que conoce de estos procesos los puede llevar muy bien de la mano en tema contractual, tema de procesos, tema de manuales, tema de autorización de cara al regulador. No tienen por qué suceder. Ahora, este ejemplo que di de que se van pateando la bolita hasta llegar al que no se puede defender, seguramente aquí varios de los que están presentes les gusta el fútbol americano. No sé si han visto el famoso fumble o el balón suelto, si les ha tocado, pero disculpen la garraspera, voy saliendo de una gripa y ando con un poquito de tos. Pero bueno, el balón suelto es cuando el balón está ahí botando y todos los jugadores se avientan y nadie lo agarra porque es difícil agarrar el ovoide, ¿no? Está saltando de un lado a otro. Ese balón suelto nosotros lo tenemos en nuestras entidades cuando hay ausencia de control interno. Y entonces tenemos el riesgo materializado, que es el balón. Pero en lugar de que como los jugadores de americano que quieren agarrar el balón, aquí en las empresas o en las financieras, lo que hacemos es patearlo. No, no es mío, no es mío, no es mío, y lo pateamos por todos lados. Eso a nosotros nos da el síntoma de que hay ausencia de control interno. Entonces, ahí vamos al segundo punto bien importante y que ahorita vamos a platicarlo con más detalle. Mi socio Edgar lo va a repasar muy fast track. Es control interno. O sea, puedes cumplir con la regulación y estar alineado, perfecto, pero si no tienes control interno adentro de tu entidad que te gestione estos procesos, el día de mañana que se te materialice un riesgo, vas a tener un balón suelto, un fumble, ¿no? Entonces, para evitar estas situaciones de, no, es culpa de este, es culpa del otro, es culpa de fulanito, es culpa de perenganito, control interno, señores. Esto es importantísimo, no nada más en tema fiduciario, en general en todos los procesos de nuestras entidades. Pero bueno, ya que estamos aquí hablando del tema fiduciario, si queremos implementarlo, hagámoslo bien, ¿no? Dentro de nuestras entidades. Fíjense, no nada más es el tema del contrato legal, que muchas veces cuando implementan este tipo de procesos en sus entidades, pues vamos con el abogado. Sí, pues el abogado te va a sacar un contrato a lo mejor muy bonito, muy bien, un estándar de industria, y los procesos y los reportes regulatorios y los cumplimientos regulatorios y los avisos a la comisión, los avisos a la federación, etcétera, ¿no? Fíjense, ahí hay varios actores adentro del proceso. El tercer elemento, que ya también lo había mencionado, es el sistema de gestión. Necesitan tener un buen sistema que gestione qué está pasando en el fideicomiso desde que se crea, desde que se gestiona y hasta que llegas a su final de vida. Tenemos que gestionarlo bien y saber qué pasó en esa historia porque un mal sistema, todo lo demás nos lo puede tirar. ¿Sale? Entonces aquí vamos a hablar también, vamos a ver un demo para que tengan una idea de cómo se debe de gestionar, al menos la originación del fideicomiso. ¿Vale? Y finalmente, el cuarto elemento que también muchas veces se deja de ver y que tenemos que checarlo cuando implementemos fideicomisos y bursatilizaciones es el tema de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo. Entonces, esto quiere decir que si yo voy a tener una bursatilización de cartera, la voy a empaquetar esa cartera y la voy a convertir en certificados que me van a comprar
el público en general, ese público en general que me va a comprar esos certificados tiene que ser analizado en materia de PLD. No nada más es los sujetos adentro de la cartera, sino ustedes que están vendiendo ya al público en general, tienen que validar a estos sujetos. Uno, en listas negras, que esto también de repente se llega a barrer, involucren a su área de PLD cuando estén implementando fideicomisos. Dos, este nuevo producto de fideicomiso de bursatilización de activos tiene que ser un nuevo producto dentro de su matriz de riesgos cliente, ¿ok? Hay que incorporarla con un grado de riesgo. Y finalmente, este producto y los canales por los que se van a operar y el público al que va a llegar tiene que incorporarse dentro de su enfoque basado en riesgos. Para las OFOMES no necesariamente les aplica, salvo que sean reguladas, pero las OFIPOS, casas de bolsa, bancos, sí les aplica el enfoque basado en riesgos. También es recomendación que las OFOMES lo hagan. A las OFOMES les aplica, sobre todo si hacen identificación de cliente no presencial o cuando son reguladas, pero independientemente de eso sí les recomendamos hacer un EBR porque el EBR es una autocalificación de qué tan propenso yo soy yo como entidad para que me metan un gol en materia de PLD. Entonces, esa calificación, si empezamos a operar este tipo de productos, tenemos que incorporar este producto. ¿Sale? Entonces, esos son los elementos regulatorios que tenemos que vislumbrar y que tenemos que estar bien atentos a ellos, ¿no? Si me ayudan con la siguiente slide, por favor. Que de hecho, ya lo mencioné, me adelanté al slide, es listas negras, como lo ven por acá, el sistema de gestión y el tema de lavado de dinero, ¿no? Entonces, pues ahí van esos 4 puntos, no los olviden: regulación, control interno, sistema de gestión del fideicomiso y prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo. Ahora, en materia de control interno, que les había dicho que es para evitar el fumble y que las cosas fluyan de manera correcta, no nada más el happy case, y que cuando se materialice un riesgo todos sepamos qué hacer y no nos agarre el miedo o las prisas y el aventar el riesgo como el balón de americano. Hay una metodología bien interesante que nosotros hemos implementado a lo largo de los años en el sector financiero, que la conocen muy bien, los reguladores la conocen muy bien, porque de hecho es una práctica que viene desde Basilea. Y bueno, esta parte, mi socio Edgar Rosas la va a explicar junto con la parte de seguridad de la información que la va a explicar nuestro director Alberto Ponce. Entonces, si quieres, adelante Edgar, por favor. Muchas gracias, Eduardo. No sé si me pudieran ayudar con la siguiente slide, por favor. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Como ya habíamos escuchado y ya nos comentó Eduardo, pues la falta de control interno en las instituciones puede generar problemas bastante serios, ¿no? Afortunadamente, no se trata de encontrar el hilo negro de las situaciones, ya existen metodologías, en este caso, esta metodología COSO 2013, que nos indica la forma en la que se puede implementar el control interno en una institución. No sé si alguno de ustedes, seguramente, hay personas del sector financiero, seguramente ya han escuchado sobre esta metodología. Por ahí si gustan comentarnos en el chat. Pero bueno, vamos a platicar justamente, ¿no? ¿Cómo podemos implementar? Pero antes de entrar al detalle de esta metodología que se resume en este cubo que estamos viendo en la pantalla, me gustaría comenzar por dar un contexto amplio de la situación, ¿no? Antes de ver cómo se implementa el control interno, me gustaría que platicáramos rápidamente qué es el control interno. Si nos vamos a la definición formal de control interno, nos dice que es un conjunto de procesos ejecutados por toda la organización. Es decir, toda la organización se refiere desde el Consejo de Administración, pasando por la Dirección General, los puestos directivos, gerenciales, analistas e incluso si hay becarios. Es decir, toda aquella persona que tenga un tramo de responsabilidad en una institución es parte de las posiciones que van a ejecutar procesos y que son parte del control interno. Ya desde esta primera parte de la definición nos está hablando de que la responsabilidad del control interno es de todos. A veces se confunde y se piensa que únicamente el contralor es el responsable del control interno, pero en realidad no, el contralor es una parte importante, pero todas las personas que tengan un tramo de responsabilidad
pasando por todas las jerarquías que ya mencionamos, tienen responsabilidad en el control interno. Ahora, se trata no solamente de ejecutar los procesos por parte de todas las posiciones, sino también por velar que esa ejecución de procesos pueda conseguir tres elementos que son la meta del control interno. Son bien importantes estos, hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Son, digamos, la situación más importante de esta definición de control interno. Uno es que esta ejecución de procesos tiene que velar por la efectividad en las operaciones de una empresa. La efectividad es la combinación entre eficiencia y eficacia, ¿no? Es decir, hacerlo con la menor cantidad de recursos posible y que además el resultado sea positivo. Entonces, si combinamos esas dos, nos da efectividad en las operaciones de la empresa. Ya hablaba Eduardo, por ejemplo, del tema de los manuales, de los sistemas, etcétera. Todo esto abona a esta efectividad en las operaciones de la empresa. El segundo elemento importante de esta definición de control interno es la suficiencia y confiabilidad en la información financiera. Y el tercer gran elemento es el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Es decir, el control interno es responsabilidad de todos, es la responsabilidad de todos ejecutar ciertos procesos que velen por estos tres elementos. ¿Sale? Ahora, pues se escucha muy bonito, ¿no? Todos, todo el mundo quisiéramos que en nuestra institución ejecutáramos todos los procesos enfocados a estos tres puntos y que todo fluyera de maravilla, ¿no? Pero la pregunta interesante es cómo pasamos de la definición a la implementación, ¿sale? Ahora, si se fijan y si lo pensamos fríamente, lo que se requiere para implementar el control interno en una institución es tener criterios definidos acerca, en torno a ciertos temas, ciertos temas que son pues muy importantes, ¿no? Desde temas como gobierno corporativo, entendimiento del organigrama, ¿no? Nos ha tocado por ahí atender clientes en donde, digamos, en nuestro papel más como auditores, llegamos y preguntamos a una persona qué posición tiene en el organigrama, nos indica una posición y después en la documentación resulta que la posición ni siquiera existe, ¿no? Es decir, ya desde ahí hay un criterio no homologado y ya empezamos a ver situaciones de falta de control interno. Es importante que se tengan objetivos, bien entendidos por parte de todos. ¿Cuál es la meta de la institución? Para velar por este control interno. También se tiene que tener un criterio homologado en temas de valores institucionales, más allá de lo que se coloca en las páginas de Internet. Valores institucionales se refiere también a las personas y cómo actúan las personas en su día a día. Otro de los criterios definidos importantes es la documentación institucional. Aquí entra todo el tema de manuales, que ya lo comentaba por ahí también Eduardo, que a veces existe hasta dos manuales de un mismo ciclo, ¿no? Tenemos por ahí una versión antigua del manual, y después encuentras que cada quien está viendo versiones diferentes, ¿no? Eso es falta de control interno. El tema de los contratos, que específicamente en este tema de fideicomiso, pues es bastante relevante que esté homologado el criterio y que todos estemos viendo el mismo contrato. Notas técnicas, etcétera, ¿no? Otra de los elementos donde tiene que haber criterio definido es el tema de los sistemas. También ya se mencionaba por allí, es importante también, digamos, pensando en este tema específico de los fideicomisos, que a lo largo de toda la operación, desde que se origina hasta que se finaliza, se tenga toda la información y que los sistemas tengan la robustez requerida, ¿no? No solamente desde el punto de vista regulatorio, sino de negocio. Entonces es otro punto fundamental para que haya control interno y que podamos implementarlo en una institución, ¿no? Son algunos de los elementos esenciales que, como pueden ver, se tienen que tener como criterio definido. Ahora, como les decía, no es necesario encontrar el hilo negro. Afortunadamente ya existe una metodología como lo es COSO 2013, que COSO 2013, ahora si podemos ver este cubo, que es el que tenemos en pantalla, como pueden ver, tiene 5 componentes. Estos componentes
nos van a indicar cómo se tiene que implementar el control interno en una institución. Se leen de arriba hacia abajo, los voy a mencionar brevemente para llegar a la conclusión. Hasta abajo tenemos el ambiente de control, nos dice, ok, si quieres implementar el control interno, lo primero que tienes que velar es que pues, tus altos directivos estén convencidos de que el control interno es necesario, empezando por allí, que se genere una estructura o que todos estemos de acuerdo en la metodología que se va a llevar a cabo para implementar el control interno y que las personas correctas estén dentro de la institución, ¿no? Me refiero a personas con valores éticos. No va a haber ninguna metodología ni ningún control que sea suficiente cuando estamos rodeados de personas que están tratando de hacer las cosas mal, ¿no? Evidentemente en algún momento algo va a fallar. Por eso este COSO 2013 pone el ambiente de control como la base, ¿sale? Es traer a las personas correctas con el perfil correcto para que después se pueda construir algo verdaderamente bueno. El siguiente componente nos habla de evaluación de riesgos. Ok, ya tienes ambiente de control, ahora tienes que tener bien claros cuáles son los objetivos de la institución para entonces entender cuáles son los riesgos que se pueden materializar y al entender cuáles son los riesgos que se pueden materializar, puedes entrar al siguiente punto que son las actividades de control, que es digamos, cómo vas a evitar que se materialicen esos riesgos. Normalmente esto está inmerso en la documentación eh, en la documentación, en las políticas, en los procedimientos, ¿no? Ahora, no es únicamente tener estos tres elementos, es importante la información y la comunicación, tanto interna como externa. Me refiero a observar cambios de regulación, entender qué está pasando en el sector con instituciones del mismo estilo, etcétera. Y finalmente, esto se tiene que monitorear de manera continua eh, no es que lo hagas una vez y listo, sino que esto es un ciclo, hay que tener un plan anual de control interno y si se lleva a cabo todos estos 5 componentes, nos van a llevar a tener los 3 elementos que veíamos en la definición formal de control interno, que es la efectividad en las operaciones, información financiera o reportes financieros confiables y cumplimiento de la regulación. Entonces, de manera muy, digamos, a grandes rasgos, esta es la forma en la que hemos llevado a nuestros clientes a implementar el control interno y en el caso de los fideicomisos, pues no es la excepción, ¿verdad? Eh, Hay un punto muy específico para dar la palabra ahora a nuestro director de RG Consultores, Alberto Ponce, que es el tema de seguridad de la información. Digamos que el tema de seguridad de la información eh, también pues, forma parte del tema del control interno, pero específicamente digamos, en el apartado tecnológico. Entonces, digamos que tiene sus propias peculiaridades. Y bueno, pues le daría la palabra por aquí al Alberto Ponce para que nos pudiera hablar sobre este tema. Muchas gracias. Cualquier situación de alguna duda, con gusto pues, las pueden ir poniendo en el chat y ahorita en su momento vamos a poder leerlas, algunas de ellas, ¿sale? Muchas gracias. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Edgar. ¿Me pueden apoyar con la siguiente slide, por favor? Perfecto, muchas gracias. Vamos a revisar otro de las herramientas de control, que es justamente el tema de seguridad de la información, que va ligado, como bien lo comentaba Edgar, al tema de control interno. Y vamos a platicar un poquito sobre la definición de seguridad de la información. Aquí podemos visualizar que la definición es el conjunto de medidas que permiten resguardar y proteger la información y la infraestructura tecnológica que la soporta cumpliendo con los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de esta, con el fin de que esta no sea vulnerable ante amenazas. Esto quiere decir que la información que sea recabada, sea generada a través de los diferentes procesos de cada una de las entidades, primero debe de ser clasificada de acuerdo al grado de confidencialidad o el tratamiento que va a tener esta información. Es decir, sabemos que puede haber información que sea pública, que va a ser publicada en los portales, en páginas web, en flyers, en publicidad, etcétera, o información muy sensible, muy específica, que debe ser tratada en ciertos foros o en ciertos puestos directivos de cada entidad y no puede estar esta información disponible para todo el personal de la entidad, vaya, ¿no? Asimismo, esta información debe ser confiable, debe ser íntegra
y debe estar disponible para cada uno de los diferentes procesos, actividades, procedimientos de cada una de las entidades. Esto sin que sea que corra el riesgo de que sea vulnerada, que sea extraída de manera ilícita o de manera para fines distintos a su aplicación o su objetivo. En tema de seguridad versus TI, es muy común confundir o pensar que el área de seguridad de la información pertenece al área de TI. Por eso es importante definir o señalar cuáles son las diferencias entre cada una de las diferentes áreas. La primera, el área de TI es responsable de que los diferentes procesos, los diferentes procedimientos, las actividades relacionadas con TI, que los sistemas estén disponibles para el uso de los usuarios, de los clientes, que el mismo acceso a Internet, que los fierros, como comúnmente se dice, estén funcionando de manera óptima. Ahora, el objetivo que tiene el área de seguridad de la información, asociado con lo que comentaba Edgar en tema de control interno, es que esta área es responsable de monitorear cada uno de que las actividades realizadas por el área de TI, primero, cumplan con lo establecido en el manual de políticas y procedimientos del área de TI y que cumpla con la regulación aplicable en temas de TI y asimismo en tema de seguridad de la información. Es importante destacar que el área de seguridad de la información únicamente monitorea, no va a ejecutar ninguna de las actividades y típicamente le reporta al director general un informe periódico con los diferentes hallazgos que vaya encontrando a lo largo de las diferentes revisiones que vaya realizando a lo largo de su actividad. Pasando al siguiente tema, en el caso particular de los fideicomisos, al recabar información en los expedientes de sus clientes y esta información pueda ser sensible, es importante destacar la importancia de la seguridad de la información, por lo cual todas las entidades deben de considerar diferentes elementos o diferentes aspectos para cuidar los riesgos de que la información pueda ser atacada, pueda ser vulnerada. Como comentaba Edgar, hemos trabajado con diferentes instituciones hemos realizado auditorías de seguridad de la información y en el desarrollo de estas auditorías hemos encontrado de todo y básicamente uno de los puntos que comentaba Edgar, el tema del ambiente de control, de estar consciente de la importancia de los diferentes temas que tienen que ver con el control interno, en este caso con el tema de seguridad de la información, nos han llegado a comentar que el tema de seguridad de la información puede ser costoso y por eso no se implementa, que nunca han tenido un incidente en materia de seguridad de la información y que probablemente nunca les llegue a pasar. Y aquí siempre les explicamos tratando de concientizar un poquito de la importancia que tiene este aspecto, es que que el tema de que nunca les haya pasado, si no tenemos un control asociado a los diferentes riesgos, y este control pertenezca a una metodología, probablemente en el futuro pueda presentarse un incidente. Y al presentarse un incidente de seguridad de la información, primero va a impactar de manera reputacional a la entidad y de manera un poquito más grave, vamos a incumplir con la regulación, que en el caso particular de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, establece multas que pueden ser de varios millones de pesos y que pueden comprometer la estabilidad financiera de la entidad. Por eso, finalmente, nosotros como despacho contamos con una metodología en la cual se pueden visualizar 12 dimensiones en las cuales se busca mitigar los riesgos asociados a que la información resguardada, contenida, pueda ser vulnerada. Con esta metodología, lo que buscamos es robustecer políticas, procedimientos y buscar la implementación, porque al final de cuentas el contar con políticas y procedimientos en un manual puede ser muy bonito, pero si no lo llevamos a la práctica, al final de cuentas no sirve de nada. Y esto puede ser tan simple
o puede aplicarse de manera tan simple como contar con herramientas de antivirus para mitigar los riesgos, que realmente exista un control en la institución en tema del antivirus, que todos los equipos tengan antivirus instalados, que que los equipos, por ejemplo, tengan bloqueados los puertos de acceso a unidades extraíbles tipo USB para cuidar justamente que no se extraiga información sensible de manera no autorizada, o contar con campañas de concientización al personal en materia de seguridad de la información, exponiéndole cuáles son los riesgos que tenemos como institución, como empleados. Y estas medidas pueden ser tan simples como pues, no dejar pegadas las contraseñas de acceso a nuestros equipos de cómputo, a los sistemas en el típico post-it pegado en la pantalla del equipo de cómputo. Ahorita que está muy de moda el recibir mensajes o correos electrónicos dudosos, el saber cuál es el protocolo de actuación en caso de que los llegáramos a recibir. Entonces, sin más por el momento, tema de seguridad de la información, aquí le cedería la palabra a Edgar Rosas para continuar con el tema de ISO 27001. Y no olviden dejar sus comentarios en el chat con cualquier duda o comentario que vaya surgiendo. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Es conmigo, con Eduardo. Si quieren, vamos a la siguiente slide, por favor. Para no ser muy repetitivos, ISO 27001 es un estándar de seguridad de la información. Va muy alineado con la slide que mostró hace ratito Alberto. Ese rompecabezas que vieron es parte de la metodología que traemos nosotros y que lo que hace es aterrizar los elementos más importantes en materia de seguridad de la información para las entidades. Seguridad de la información en materia de fideicomisos, importantísimo. La información que está dentro de los fideicomisos, productos, montos, tasas de interés, plazos, personas, tanto del fideicomitente como del fideicomisario y el propio fiduciario, pues es información que es privada. Entonces tenemos que protegerla y el ISO 27001, como el recuadro que mostró Alberto, nos ayuda a hacerlo. Ojo, seguridad de la información no es TI, son diferentes. TI se arremanga las mangas para trabajar, ejecutar, hacer, mover los fierros. Seguridad de la información monitorea que TI haga todo eso alineado con estos estándares. ¿Vale? Entonces va por ahí. Si quieren, vamos a la siguiente con Ángel Díaz. Gracias. Hola a todos. Maestro Ángel, adelante. Ahí voy. Si me habilitan la cámara. Este, Buenos días a todos. Lo que vamos a ver ahora es la ISO 31000, que es la gestión de riesgos. Como muchos han de saber, la gestión de riesgos, de acuerdo a las nuevas disposiciones de la comisión, hace que riesgos esté dentro de todo el proceso de gestión de las empresas al ser ya una administración integral de riesgos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es relevante esto? Porque sus expertos en riesgos, la gente de PLD, la gente de seguridad de la información, su contralor interno, su auditor interno, todos ellos deben de guiarse por una metodología de gestión de riesgos. Aquí les vamos a mostrar la norma ISO 31000, pero existen varias metodologías. Ya vimos COSO. COSO es una forma de gestión de riesgos. Eh, las de seguridad de la información es gestión de riesgos de la información y la ISO 31000 es en general. Aquí, ¿por qué es tan relevante hacer una administración integral de riesgos? Una de las cosas que ha cambiado la regulación en materia de bursatilización es que antes en los fideicomisos, las garantías que se ponían, la cartera que se ponía en la panza del fideicomiso, era un ente que nada más la financiera la tenía que gestionar. Ni el fideicomisario, ni el fideicomitente, ni el resto de las personas involucradas tenían o veían
la cartera, cómo se comportaba. Pero a raíz del 2008 y de otros eventos que vieron, que la autoridad vio que el fide, que el, que el administrador del fideicomiso tiene que también revisar cómo va esa garantía. Cuando es una garantía inmobiliaria no hay tanto problema, se hace una visita ocular y se va revisando que no se esté deteriorando y todo. Pero ¿cómo lo haces con una cartera? Una cartera que está viva, que está dinámica, que ¿qué pasa cuando la cartera se empieza a deteriorar? Con la cartera vencida, la sustituyes, ¿cómo administras eso? Y lo que todo fideicomiso busca es que un tercero vaya revisando que esa cartera vaya evolucionando como tenga que evolucionar, que la documentación esté completa, que esté actualizada, que se esté revisando los temas de PLD, pero no solamente la financiera que lo está poniendo como garantía. Debe de haber un tercero que debe de estar administrando y revisando ese tema. Al revisar ese tema, ¿qué hizo la autoridad? Le dijo ahora a los fideicomisos, ahora tú también tienes que revisar que lo que está dentro del fideicomiso se esté comportando como dice la, la financiera. Ya no le vamos a creer a la financiera, necesitamos un ente independiente que esté revisando eso. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los fideicomisos? Como dicen los fideicomisos, yo no sé administrar carteras, ya no le entro. Pero si entramos a la ISO 31000, es muy fácil porque es establecer el contexto. ¿Cuál es el contexto que voy a administrar? Que depende de mis áreas donde yo voy a administrar la cartera, donde está mi negocio. Luego, identifico mis riesgos, los riesgos que tengo en la cartera, cómo los voy a administrar, cómo los voy a ver en el fideicomiso. ¿Cuáles son los riesgos principales de un fideicomiso? Suplantación de identidad, expedientes incompletos, un mal seguimiento, falta de reportes a la autoridad, este, luego vemos el análisis de riesgos. Ya los identifiqué, ahora los analizo. Evalúo la probabilidad con que se den. No importa que la probabilidad sea muy remota. Hemos visto casos que las financieras o las empresas revientan porque salió el caso de la araña y nadie, como decía Eduardo, nadie quiere ese balón porque nadie lo pensó que podría pasar y nadie hizo una gestión adecuada o nadie puso qué hay que hacer cuando sale la araña. Después de que voy a determinar cuándo va a aparecer la araña, de qué tamaño es el balón, es grande, es chiquito, es insignificante, relevante, esa es la evaluación, ponerle número al riesgo. Ya que identifiqué esos dos puntos, ahora ¿cómo lo trato? Tengo que ver cuál es el tratamiento, cómo lo gestiono una política, un control, eh, algo tecnológico, tengo que mitigar ese riesgo. Y luego, ya que hice todo eso, tengo que comunicarlo. ¿A quién? A la autoridad, al consejo y a toda la organización. Tengo que informarle a todo mundo cuáles son los riesgos y cómo estamos expuestos. Y también indicar si está dentro o no de nuestro apetito de riesgos. Y con eso, finalmente, todo lo que han visto termina en monitorear y revisar. Si los sistemas, si todo no me deja hacer un monitoreo eficiente, una revisión eficiente, sin quitar a la gente de ventas, a la gente de crédito, a la gente de gestión de documental, a la gente en los fideicomisos y todo, si los tengo que sacar de sus áreas para que atiendan las auditorías, algo estoy haciendo mal, el sistema no me está ayudando, mis procesos no son auditables, eficientes, eso es lo que tenemos que estar haciendo. Y
¿qué, qué casos de la araña han visto? ¿Qué casos curiosos les ha tocado a ustedes ver que no han podido gestionar o que por un documento que a alguien no se le ocurrió que tenía que actualizar, les cayó una multa o tuvieron que hablarle de repente al cliente, oye, fírmame esto porque se traspapeló y si no, algo va a pasar? Cuéntenos qué es lo que les ha pasado en temas de cumplimiento, en temas de implementación. Esto es lo que queremos compartir con ustedes. Si quieren, seguimos con Eduardo para que les muestre las bondades de Expediente Azul. Muchas gracias, maestro Ángel. Y hasta aquí creo que vamos bastante bien. Quiero que nos platiquen en los comentarios cómo se están sintiendo, cómo van viendo este webinar, que nos cuenten si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, cuéntenos sus experiencias también. Y pues antes de avanzar aquí con el maestro Eduardo Sánchez, aquí quiero ponerles un ejemplo bien clarito para que entendamos bien lo que vamos a hacer. Les voy a plantear un escenario con una historia muy breve. Imagínense a don Ernesto. Él es un padre viudo de 58 años que ha trabajado toda su vida como un comerciante. Él es de la ciudad de Guadalajara, aquí en el bello Jalisco, y él es dueño de una casa valuada en aproximadamente 3,5 millones de pesos. Esta casa está ubicada en una zona que va creciendo esta plusvalía, está muy bien ubicada. Entonces, su mayor orgullo es su hijo Daniel, quien actualmente está cursando la ingeniería industrial, la licenciatura en ingeniería industrial en la universidad. Y don Ernesto quiere asegurar que su hijo pueda heredar la casa cuando termine su carrera. Ojo, aquí, esta es la condición, que termine su carrera. Pero también desea evitar un largo y costoso trámite de juicio sucesorio, prevenir cualquier disputa familiar, futura, imprevistos legales en caso de fallecimiento, etcétera. Entonces, don Ernesto se acerca a una fiduciaria y para comenzar el proceso le solicitan un expediente, ¿sí? Entonces, aquí es como lo hacen. Adelante, maestro Eduardo Sánchez. Vamos contigo. Perfecto, muchísimas gracias, Liz. Justamente XP Azul les va a ayudar a gestionar todo este caos. XP Azul es una herramienta en línea que ustedes la pueden utilizar desde su teléfono celular, tablet o computadora y desde cualquier navegador web, ya sea Google Chrome, Safari, Edge, cualquiera de estos. Y cuando ustedes ingresan a la herramienta, ustedes van a poder gestionar todos y cada una de estas oportunidades de negocio que ustedes vayan generando. Voy a crear un expediente de prueba para que ustedes vivan la experiencia de cómo sería la experiencia de poder gestionar cada uno de estos expedientes. Entonces, lo que voy a hacer es comenzar a colocar la información del cliente para que ustedes puedan llevar ese proceso administrativo dentro de la herramienta. Voy a colocar aquí que es un expediente de prueba. Por ejemplo, ustedes eligen cuál es la plantilla o el proceso que van a llevar con ese cliente en específico, el cual no tienen un límite como tal, pueden tener todas las plantillas que sean necesarias, incluso pueden llevar su proceso por grupos o por etapas de documentos, es decir, pueden dejar habilitado un primer grupo o una primera etapa de documentos para ustedes determinar si ese cliente o esa persona es apta para continuar con el proceso y conforme ustedes vayan avanzando dentro del proceso, le pueden ir habilitando el resto de los documentos. También tienen la oportunidad de relacionar expedientes o de complementarlos. Es decir, si dentro de su proceso está el crear varios expedientes para el mismo cliente, ustedes tienen la oportunidad de crear una conexión entre ellos y de este modo tener un acceso directo tanto a los documentos del expediente madre, por llamarlo así, como un acceso directo a los diferentes expedientes hijos que están relacionados a él. La herramienta les pide datos personales del cliente, como el correo electrónico y el teléfono celular, que es opcional. Esto les sirve porque la herramienta tiene la posibilidad de enviar notificaciones tanto por correo electrónico como vía WhatsApp con el teléfono celular, ¿no? Entonces voy a colocar aquí los datos, ¿no? Voy a corroborar únicamente los datos. Perfecto. La herramienta cuenta con un asistente virtual que les ayuda a dar un seguimiento puntual en cada una de las operaciones de negocio que ustedes vayan generando. Este asistente está programado para que envíe las notificaciones de seguimiento todos los días
pero ustedes lo pueden programar para que sea cada 3, cada 7, cada 15, dependiendo de cómo tengan ustedes la comunicación con sus clientes. Pueden suspender estas notificaciones desmarcando el checkbox que aparece aquí arriba de color azul o pausarlas hasta cierta fecha para que en cuanto se cumpla esa fecha, la herramienta comience a enviar nuevamente estas notificaciones de seguimiento. También con este asistente, a los ejecutivos o las personas que hayan creado el expediente o que están asignadas a él, les envía notificaciones para avisarle que su cliente ya cargó una cierta cantidad de documentos para que inmediatamente, en cuanto reciban esa notificación, ingresen a la herramienta y realicen el proceso de validación de esos documentos que ya están en su cancha de liberación. Les indica la fecha de creación del expediente y les dice quién es la persona que creó el expediente o que está asignado a él. Tienen la oportunidad también de trasladar los expedientes a diferentes áreas, departamentos o personas en específico dentro de la empresa para que en cuanto concluya el proceso alguna persona o alguna área o departamento de validación de algún grupo de documentos sea trasladado hacia otra. La herramienta le asigna un número de expediente que es como si fuese su huella digital con el cual tienen la oportunidad de dar seguimiento dentro de la herramienta o realizar algún tipo de búsqueda. También tienen la oportunidad de agregar seguidores. Los seguidores son todas esas personas que necesitan estar enteradas del estatus actual del expediente por correo, el cual no tienen un límite como tal, pueden agregar a todas las personas que sean necesarias, reciben las mismas notificaciones con el estatus actual del expediente por correo y también tienen acceso al portal a cargar documentos que enseguida se los voy a mostrar. Van a encontrar también iconos de ayuda que les van a ayudar a enviar notificaciones, tanto vía WhatsApp con el estatus actual del expediente, el cual le indica, por ejemplo, este mensaje. Hola, faltan 15 requisitos para completar tu expediente. Puedes enviarlos desde tu celular presionando la siguiente liga. Y la liga lo envía a su cliente al portal a cargar los documentos. Sus clientes pueden ingresar y cargar sus documentos desde su teléfono celular, tablet o computadora y desde cualquier navegador web. También tienen la oportunidad de enviar estas notificaciones de seguimiento de forma manual en cualquier momento que ustedes lo lleguen a necesitar. Pueden compartir la liga de acceso a su expediente por cualquier otra red social que tengan con su cliente o cualquier otro correo electrónico. Y también tienen la oportunidad de, una vez avanzado el proceso o haberse concluido, decidir de todos esos documentos cuáles desean descargar y van a encontrar 3 opciones: la de PDF, que sin importar en qué formato su cliente haya cargado los documentos, es decir, formato de Word, Excel, formato de imagen, no importa. Lo que hace la herramienta es que convierte todos esos documentos a PDF y les descarga en un solo archivo todos y cada uno de ellos. Está la opción de una carpeta comprimida en zip, que es como cualquier otra que seguramente ustedes ya conocen. La diferencia es que genera subcarpetas con el nombre del documento que ustedes le hayan asignado. Y finalmente está la opción de link. Esta opción de link es fabulosa si dentro de su proceso está el compartir una gran cantidad de documentos o documentos muy pesados, porque enviar un PDF o un zip por mensaje o por correo electrónico, pues se tarda muchísimo, ¿no? Es como enviar una liga de Google Drive, WeTransfer o Dropbox de alguna de estas plataformas. Y dentro del expediente del cliente, los documentos se van a organizar por medio de carpetas en los cuales van a existir una carpeta para documentos internos que tienen que estar dentro del expediente del cliente porque el cliente no tiene que ver y no tiene que cargar, sino que alguien operativamente o administrativamente lo tiene que hacer dentro del expediente del cliente. Está la carpeta de los documentos que están pendientes por cargar por parte del cliente. Una vez que los carga, enseguida lo van a ver, caen en la carpeta en revisión para que ustedes tengan la oportunidad de realizar el proceso de validación de los documentos y puedan determinar si es un documento válido o bien si es un documento inválido para que al cliente le llegue esa notificación de seguimiento y pues lo corrija, ¿no? Dentro del expediente del cliente, los documentos se van a organizar por medio de diferentes separadores para que el proceso ustedes lo tengan pues bien definido. Y la experiencia del cliente al momento de recibir estas notificaciones con el estatus actual del expediente por correo, recibe una notificación como esta. Toda la experiencia del cliente nosotros la personalizamos con toda la imagen, con todo el branding de su empresa. La información que recibe es el nombre del cliente, viene una barra de avance que comienza en el 0%, conforme van avanzando dentro del proceso, esta barra va a ir avanzando, la idea es que llegue al 100%, se encuentran los 4 botones de acción
el cual el primero es el de actualizar expediente, enseguida lo van a ver, lo lleva directamente al portal a cargar los documentos, están las opciones para pausar las notificaciones automáticas y dentro del cuerpo del correo va a encontrar el checklist con todos y cada uno de los requisitos que el cliente les tiene que hacer llegar. Viene un resumen también que le indica en qué etapa del proceso se encuentra cada uno de los requisitos y cuando ingresa su cliente al portal a cargar sus documentos, le envía directamente a esta liga que les muestro enseguida, a cargar todos sus documentos, ¿no? Cada uno de estos recuadros que ustedes ven aquí en pantalla es un requisito que el cliente tiene que cargar, ¿no? Y lo que tiene que hacer el cliente es darle clic en alguno de ellos, le aparece la parte de la descripción para hacerle ver a esa persona cómo ese documento va a ser considerado como un documento válido. Nosotros tenemos el servicio, por ejemplo, de realizar el proceso de validación del documento. Habilitamos dos opciones, que sea con prueba de vida, reconocimiento facial, que no solamente a ustedes les indica que, que ese documento está como registrado dentro de lista nominal o ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en el caso del pasaporte, sino que también les indica qué porcentaje coincide la fotografía que aparece dentro del documento con la fotografía que se tomó en ese instante. Tenemos también proceso de validación y descarga de su información del SAT. En lugar de hacer al cliente extraer toda esa información del SAT y cargarlo o hacérselos llegar, desde aquí pueda realizar el proceso automatizado y ustedes se aseguran que la información que se está descargando pues es la real, ¿no? Lo único que hace su cliente es colocar su RFC. Voy a hacer aquí el ejercicio, SAOM 810726 JS5, su contraseña y en automático le descarga su constancia de situación fiscal, la opinión de cumplimiento, todas sus declaraciones anuales, todas sus declaraciones mensuales, reporte de facturas emitidas y recibidas. Si es una empresa, les indica quiénes son los accionistas, qué porcentaje tiene cada uno de ellos, reporte de balanza de comprobación, estado de resultados y posición financiera. Entonces, toda esa información ustedes ya la tienen dentro del expediente del cliente ordenada y se aseguran que la información es real. También existen documentos como, por ejemplo, comprobantes de domicilio o también actas de nacimiento que les tiene que hacer llegar el cliente y también tienen la posibilidad de realizar procesos de firma electrónica. Nosotros habilitamos dos opciones dentro de su perfil, el cual puede ser por medio de grafoscopía o por medio de la firma. Déjenme colocar aquí el correo electrónico. Un segundito. Perfecto. Nosotros realizamos dos procesos, ya sea por medio de grafoscopía, que en el momento que su cliente está realizando el proceso de firma digital del documento, le pide que se tome una fotografía. Y esa fotografía queda sentada dentro del documento junto con la geolocalización, hora y fecha que su cliente realizó el proceso. O por medio de la FIEL, que de igual manera, en el momento que está realizando el proceso de firma digital del documento, le pide que cargue sus archivos de la FIEL del SAT y tanto una opción como otra tiene validez ante un notario por cualquier tema legal que llegue a suceder. Y cuando ustedes ya regresan a la herramienta a realizar el proceso de validación de todos esos documentos, dentro del expediente del cliente ya van a encontrar los documentos en su carpeta de revisión para que ustedes tengan la posibilidad de realizar el proceso de validación. Por ejemplo, la parte de validación de la identificación oficial, que ya les indica que ese documento está válido, que está vigente, que la CURP que está registrada también está válida, vigente, que los datos coinciden. Les descarga toda la información que tiene registrada, en este caso en lista nominal, que es la INE, y la herramienta también les entrega un certificado de validación del documento, que es esta constancia de validación de los datos, junto con la CURP del cliente, por supuesto, su identificación. En caso de haber elegido la opción con reconocimiento facial, les indica qué porcentaje coincide la fotografía que se está tomando en ese momento con la fotografía que aparece dentro del documento. La herramienta detecta la fecha de vencimiento del documento y les avisa si aún no han concluido con el proceso de que ese documento se tiene que renovar.
viene también toda la parte de los documentos que se encuentran, por ejemplo, la constancia de situación fiscal. Les descarga toda la información que tiene registrada ante el SAT y les entrega el documento que proviene ya directamente del SAT, así como los diferentes documentos que yo les había comentado, ¿no? Por ejemplo, la parte de opinión de cumplimiento que les indica si es positiva o bien si es negativa. En el caso de los documentos que ustedes vayan detectando que existen documentos inválidos, la herramienta siempre les va a pedir que coloquen la razón o el motivo del por qué han considerado ese documento como un documento inválido. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar aquí que ese documento no es legible, se envía, se coloca ese documento como un documento inválido y ya los documentos se van organizando dentro de la carpeta. La herramienta va enviando las notificaciones de seguimiento con el estatus actual del expediente por correo y cuando su cliente ingresa nuevamente al portal a cargar los documentos, pues es muy evidente, muy intuitivo para ellos el saber qué documentos se encuentran ya válidos, incluso con una fecha de expiración, documentos válidos, documentos inválidos o incluso documentos que se encuentran en revisión, ¿no? Y cuando ingresa nuevamente a, eh, a realizar la modificación del documento, voy a colocar aquí el correo electrónico, Eduardo. Aquí me faltó una Z, perdón. Listo. Ya la herramienta le indica la razón o el motivo del por qué se ha considerado ese documento como un documento inválido, ¿no? Entonces, se ahorran el hacerle una llamada, enviarle un correo electrónico adicional. Toda la comunicación la pueden mantener dentro de la herramienta. Lo único que tiene que hacer su cliente es cargar el documento ya corregido, enviarlo nuevamente a revisión y entonces el icono cambia. Así es como ustedes podrían llevar el proceso de la administración, el seguimiento del expediente del cliente. Y algo muy importante también es que si ustedes llevan procesos de auditoría, ustedes tienen la capacidad o la posibilidad de darle acceso, ya sea una persona interna o externa, de que tenga acceso a la herramienta para que pueda realizar procesos de auditoría. Este tipo de perfil, ustedes le dan acceso y la persona puede realizar procesos de consulta de la información, con toda la tranquilidad de que no vaya a eliminar información, editar información del cliente, crear expedientes, realizar procesos de validación, sino única y exclusivamente realizar procesos de consulta. Es una herramienta que les puede ayudar muchísimo para poder llevar toda la gestión de todas las oportunidades de negocio que ustedes vayan generando. Adelante, Liz. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Pues muy bien, voy a volver a compartir pantalla porque estamos llegando a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, estamos listos para atender cualquier pregunta que pueda llegar a surgir en este apartado y vamos a comenzar aquí veo que ya tenemos por ahí algunas preguntas. Nos dice por aquí Abel Gutiérrez, todo excelente. Qué bueno, Abel, que les está pareciendo muy bien. Alejandro Robles, muy informativo, nos hace ver la importancia de los controles internos y hemos vivido algunas experiencias que se pueden relacionar. Estoy segura de que sí, Alejandro. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado, como bien decía al principio de este webinar, el maestro Eduardo Rosas, historias de terror, heridas de guerra y algunas historias de éxito también por ahí interesantes. Por favor, nos encantará que nos lo compartan aquí en el chat. Dice Andrea Aguilar, ¿existe alguna metodología que dictamine cómo se debe tratar cada riesgo? ¿Qué condiciones tiene que cumplir para que sea un riesgo que se debe mitigar o aceptar? A ver, aquí se la dejo a nuestros ponentes. Platíquenos, ¿cómo ven ustedes? Sí, Andrea, la metodología cómo se debe de tratar cada riesgo, realmente se dividen ya sean riesgos financieros, operativos, legales. Entonces, dependiendo en qué rama se encuentre, es cómo lo tienes que tratar. ¿Dónde puedes encontrar la metodología? Está la metodología de Basilea,
está la ISO 32000, o ahora sí que la experiencia, esa es la otra metodología que se puede usar, ¿no? Las condiciones que tiene que cumplir para que sea un riesgo y qué se debe de migrar o aceptar, es el apetito de riesgo que tiene tu empresa, Andrea. Eh, Basilea dicta que todas las empresas deben de tener un apetito de riesgo. ¿Qué es esto? Es la pérdida máxima que puede aceptar la empresa por evento de riesgo. Entonces, ya que determinaste la probabilidad de incumplimiento, la probabilidad de que ocurra ese evento, el costo que lleva o la pérdida esperada de ese evento, cuando multiplicas esos dos factores, te da una pérdida esperada. Perdón. Después de esa pérdida esperada, tú ves el control que se implementa para disminuir ya sea el monto o la probabilidad de que ese evento suceda, es tu riesgo residual, después de poner ese factor. Y el riesgo residual debe de estar por debajo del riesgo o del apetito del riesgo de la empresa. Si está por debajo, lo aceptas. Si está por arriba, tienes que transferir o mitigar ese riesgo, ya sea con una póliza de seguro, ya sea mejorando el control o haciendo un seguimiento puntual de ese riesgo porque está por encima del apetito de riesgo que ya determinó el board de qué tanto quieren perder dado un evento de riesgo. ¿Sí? Adicionalmente, les quiero comentar que el problema principal que tenemos es el onboarding. El onboarding es básico es el 80% del riesgo que normalmente tenemos, porque o el ejecutivo se le olvida o la seguridad de la información personal se nos olvida a todos que es un riesgo permanente que tenemos. Este, si gustas, creo que la siguiente pregunta ya es para ustedes, Eduardo. Correcto, nos dice Jonathan Mora, para solicitar ese tipo de firmas, ¿es un paquete de servicio adicional o por evento? Adelante, maestro Eduardo Sánchez. Sí, exacto, Jonathan. Es un paquete adicional. Es como tú cargas un saldo a favor dentro del paquete que tú ya tienes contratado de servicios y ese saldo a favor te puede durar meses. Dependiendo de la cantidad de consultas que tú vayas requiriendo, se te va descontando de ese saldo a favor. Cuando ya estás en un 20%, se ponen en contacto contigo, te preguntan si quieres hacer una recarga y ese saldo tú lo puedes utilizar para diferentes servicios de consultas automatizadas o para tu mensualidad o si no lo utilizas, se te puede regresar, ¿no? Pero sí es un paquete adicional a tu mensualidad del uso de la herramienta. Muchas gracias, maestro Eduardo Sánchez. Aquí también algo que creo que vale mucho la pena destacar es que XP Azul tiene una herramienta de control que también nos va a servir, es un auditor automático. Entonces, también aquí vale la pena que si ustedes ya son clientes de XP Azul, conozcan un poquito más de este auditor, que lo corran con frecuencia, aprovechen lo que es una bondad que ya tienen a su favor y también si no son clientes, vale la pena que la conozcan. Estoy segura de que es una herramienta que va a abonar muchísimo en su labor día a día. Muy bien, pues si nadie tiene más dudas, vamos a dar unos segunditos más. Es momento de hacer las últimas preguntas, comentarios, porras o jitomatazos, ya ustedes nos dirán. Muy bien, muy tranquila la sección de preguntas. Entonces, pues muy bien. Habiendo aclarado todas estas dudas, no nos queda más que agradecer a todos nuestros invitados, principalmente a nuestros ponentes de lujo, al ingeniero Alberto Ponce, al maestro Ángel Díaz, maestro Eduardo Sánchez, maestro Eduardo Rosas y maestro Edgar Rosas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión tan enriquecedora y creo que todos nos llevamos aquí algunas tareas pendientes a empezar a ejecutar ya
en nuestras respectivas empresas. Muchísimas gracias y pues muy bien, para que no nos quedemos aquí con dudas y que lo que pueda llegar a surgir, lo que tengamos de tarea, lo hagamos de la mano de los expertos. Aquí les dejo a todos nuestros invitados los contactos de las respectivas empresas de nuestros ponentes, para que también aquí todo lo que vayamos a hacer, pues ahora sí que hay que hacerlo bien para, pues ahora sí que no tener consecuencias negativas, porque ya escuchamos por aquí tipos de sanciones de las que seguro no queremos ser sujetos nadie de nosotros. Aquí les dejamos los contactos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No sé si alguno de nuestros ponentes quiera agregar algo más. Yo solo agradecer el tiempo de todos los invitados, las personas que asistieron a este webinar, que fue bastante enriquecedor para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Eduardo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya nos veremos en la siguiente. Estaremos en contacto con todos ustedes. Esperamos contar con su participación también en nuestro próximo webinar. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.